En el caminar de todo hijo o hija de Dios debe estar presente una conversación continua de cuánto soy parte de la cultura o cuánto no lo soy. Y es que en los días en que estamos se habla muchísimo de que para tener un impacto en la cultura, para poder testificar a otros, debo estar inmerso completamente. Debo tener las mismas tradiciones, las mismas costumbres, debo de verme igual, debo de oler igual. Y hoy yo les quiero decir que yo no estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto somos parte de la cultura. Y para esto quiero hablar de Hechos 17. Muchísimas personas toman Hechos 17 para hablar de que Pablo se hizo parte de la cultura en Atenas y por eso nosotros deberíamos hacer lo mismo, pero realmente no es así. Lo que pasa con Pablo en Atenas es que llega Pablo a Atenas y él ve todos los filósofos y comparte con ellos y les dice que ha visto que ellos son muy religiosos y que se topó una estatua que dice al Dios que no conocemos. Pablo se guinda de eso y les dice, yo conozco a ese Dios. Pero Pablo no se detiene ahí. Pablo de hecho les cuenta toda la cosmovisión cristiana. Les dice, yo conozco a ese Dios fue el que hizo el cielo y la tierra. Yo conozco a ese Dios y ese Dios es el que sostiene todas las cosas. Yo conozco a ese Dios y ese Dios es el que va a traer un juicio y el que puede perdonar sus pecados. Y yo conozco a ese Dios que es el que va a traer resurrección. Palabras que eran totalmente antagónicas a la cultura en que estaba Pablo. Entonces Pablo entra a Atenas y no entra a pelear. Entra viendo la cultura, analizándola y una vez que la estudió, puede tirar un puente a la cultura y empezar a conversar con ellos. Pero en ningún momento Pablo cede el mensaje o le mete agua al mensaje. De hecho, él es completamente claro en el mensaje de Jesucristo. Y la invitación que yo les quiero hacer el día de hoy es que no es necesario ceder en nuestra fe, no es necesario parecernos a la cultura para tener un impacto en la cultura. Lo que es importante es estudiar la cultura y saber cómo hacer puentes con ella. Pero lo más importante de todos es entender lo siguiente, que si yo cedo y le pongo agua al evangelio, van a haber tres resultados. Algunos van a creer, algunos no van a creer y algunos van a querer conversar conmigo más tarde. Pero si yo no cedo y soy totalmente fiel al mensaje, va a ser igual. Algunos van a creer, algunos no van a creer y algunos van a escuchar más tarde. Entonces lo que tenemos que entender es que va a ser lo mismo. Lo que a nosotros más nos importa es ser fieles. Y últimamente el que siempre va a hacer la diferencia y va a hacer la obra es Dios.